Ella fue expulsada de casa y solo pudo llevarse al perro callejero. Era tan hermosa que parecía una modelo, pero estaba sucia, con la ropa desgarrada. El millonario no podía creer que aquella mujer estuviera viviendo en la calle, y lo que ella reveló le hizo descubrir la verdad detrás de todo. Valeria apretó los dientes mientras limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No iba a llorar más. No aquí, no donde todos pudieran verla. Pero el nudo en la garganta no se deshacía y el dolor en el pecho seguía ahí, pesado, como si alguien le hubiera puesto una piedra encima y no pudiera respirar bien. Canelo estaba acostado a su lado, con la cabeza apoyada en su regazo, mirándola con esos ojos marrones llenos de preocupación. El perro Caramelo sabía cuando ella estaba mal. Siempre lo supo. Desde que era un cachorro que encontró abandonado en la calle, Canelo había sido la única constante en su vida. Y ahora, después de perderlo todo, él seguía ahí. Valeria pasó los dedos por el pelaje áspero del animal, sintiendo el calor de su cuerpo contra sus piernas. Al menos no estoy sola, pensó. Al menos tengo a Canelo. Pero eso no quitaba el miedo. No quitaba el hambre que le apretaba el estómago desde ayer. No quitaba el frío de las noches durmiendo en la banqueta, abrazada a su perro para no morir de frío. 3 días, solo 3 días desde que su tía Marcela la echó de la casa, de su propia casa, la casa donde creció, la casa que su mamá le dejó antes de morir. Pero Marcela se había encargado de cambiar todo. Los papeles, las escrituras, todo estaba ahora a nombre de ella. Y Valeria, ingenua y destrozada por la muerte de su madre, nunca pensó que su propia familia la traicionaría así. «Lárgate», le había dicho Marcela con esa voz fría que Valeria nunca olvidaría. «Ya no eres bienvenida aquí, y lleva a ese animal contigo». Valeria había intentado hablar, había rogado, pero Marcela cerró la puerta en su cara, y desde entonces Valeria vivía en la calle, sin dinero, sin familia, sin nada, solo Canelo y las ropas que llevaba puestas, ahora rasgadas y sucias después de 3 días de sobrevivir como podía. El sol comenzaba a bajar y las sombras de los edificios se alargaban sobre la acera. Valeria sabía que pronto oscurecería y tendría que buscar un lugar donde dormir. Otra noche más en algún rincón oscuro, rezando para que nadie la molestara, para que Canelo no ladrara y atrajera problemas. Cerró los ojos cansada, tan cansada, no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Cuánto más podía aguantar así? ¿Cuánto tiempo más antes de que algo malo pasara? El miedo la paralizaba cada vez que pensaba en eso, pero no tenía opción. No tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Un ruido hizo que Valeria abriera los ojos. Un auto negro se había detenido justo frente a ella. Era elegante, brillante, de esos que cuestan más de lo que ella había visto en toda su vida. La ventana se bajó y un hombre la miró desde adentro. Valeria apartó la vista rápido, incómoda. No quería que nadie la viera así. No quería limosna, no quería lástima. Solo quería que la dejaran en paz. Pero el hombre no arrancó el auto. Se quedó ahí mirándola. Valeria podía sentir sus ojos sobre ella, estudiándola, y eso la hizo sentir aún más pequeña, aún más invisible. «¿Estás bien?», preguntó el hombre. Su voz era firme pero no cruel. Valeria no respondió. Abrazó a Canelo con más fuerza y mantuvo la mirada baja. «Vete», pensó. «Por favor, vete». Pero el hombre no se fue. Apagó el motor. Valeria sintió pánico subir por su pecho. ¿Qué estaba haciendo? La puerta del auto se abrió y el hombre salió. Valeria lo vio de reojo. Era alto, vestido con ropa cara, camisa blanca impecable, pantalón negro que probablemente costaba más que todo lo que ella alguna vez tuvo. Su rostro era serio, pero no amenazante. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. El hombre cerró la puerta del auto y caminó hacia ella. Valeria se tensó. Canelo levantó la cabeza, alerta, pero no gruñó. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, como si supiera que acercarse más la asustaría. Se quedó ahí parado, con las manos en los bolsillos, mirándola, no con lástima, no con desprecio, con algo que Valeria no podía identificar. Curiosidad, preocupación. «Vi que llevas un rato aquí», dijo el hombre con calma. «Pasé hace 1 hora y estabas en el mismo lugar, y ahora que regreso, sigues aquí». Valeria no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía a dónde ir? ¿Que esta acera era ahora su casa? El hombre esperó, paciente. Luego bajó la mirada hacia Canelo. «Buen perro», dijo, y había algo genuino en su tono.
Canelo movió la cola despacio, como si pudiera sentir que este hombre no era una amenaza. El hombre se agachó lentamente, cuidando de no hacer movimientos bruscos, y extendió la mano hacia Canelo. El perro olfateó sus dedos y luego lamió su mano. El hombre sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero real, y acarició la cabeza de Canelo. «Es un buen amigo, ¿verdad?», dijo el hombre, levantando la vista hacia Valeria. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. Tal vez fue la forma en que el hombre trató a Canelo, tal vez fue el cansancio, tal vez fue simplemente que ya no podía más. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Solo tengo a mi perro», dijo con voz quebrada, casi un susurro. «Es lo único que tengo». El hombre la miró fijamente. No apartó la mirada, no se incómodo, solo la escuchó, y eso fue suficiente para que Valeria siguiera hablando. «Me echaron de mi casa», dijo, y su voz temblaba de rabia y dolor. «De mi propia casa. Me echaron y solo pude llevar a Canelo». El hombre frunció el ceño. Se puso de pie despacio, sin dejar de mirarla. «¿Tu propia casa?», repitió, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Valeria asintió, limpiándose las lágrimas con furia. «La casa donde crecí, la casa de mi mamá, pero ahora es de mi tía. Ella cambió todo y me echó, y yo no pude hacer nada. No tengo papeles, no tengo pruebas, no tengo nada». El hombre cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando cada palabra. Cuando los abrió de nuevo había algo diferente en ellos, algo parecido a la indignación. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó con voz más grave. «3 días», respondió Valeria. El hombre respiró hondo, sacó su teléfono y marcó un número. Valeria lo observó confundida. «Trae comida», dijo al teléfono con tono firme. «Para 2 personas y un perro, algo completo. Te mando la ubicación, ahora». Colgó y guardó el teléfono. Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. «¿Qué haces?», preguntó con voz temblorosa. El hombre la miró directo a los ojos. «Primero vas a comer», dijo con voz firme pero no fría. «Tú y tu perro. Y después vamos a hablar sobre lo que pasó, sobre tu casa, sobre tu tía». Valeria sintió que el mundo se detenía. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre, este desconocido, ¿realmente iba a ayudarla? «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me ayudas?». El hombre la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Porque nadie debería estar en la calle por culpa de alguien que le robó lo que es suyo», dijo con voz firme. «Y porque algo me dice que tu historia no termina aquí». Valeria sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no eran solo de dolor. Era alivio, era esperanza. Era la primera vez en días que alguien la trataba como una persona, no como un problema. Canelo movió la cola y se acercó al hombre, como si también sintiera que algo había cambiado. El hombre acarició al perro de nuevo y luego miró a Valeria. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Valeria tragó saliva. «Valeria». El hombre asintió. «Sebastián», dijo. «Y esto recién comienza, Valeria». Sebastián se quedó de pie frente a Valeria, esperando a que llegara la comida que había pedido. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí pesado, lleno de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. Valeria mantenía la mirada baja, acariciando a Canelo de forma automática, como si el simple acto de tocar el pelaje del perro la mantuviera anclada a la realidad. Sebastián la observaba en silencio, tratando de entender cómo alguien como ella había terminado en la calle, porque a pesar de la suciedad, de las ropas rasgadas, de los 3 días sin bañarse, Valeria era hermosa. No solo bonita, hermosa. Tenía ese tipo de belleza que no se puede ocultar ni con el cansancio ni con el dolor. Sus ojos verdes, aunque rojos de tanto llorar, brillaban con una intensidad que Sebastián rara vez había visto. Su rostro, a pesar de estar manchado de tierra, tenía rasgos delicados, casi perfectos, y su cabello largo y oscuro, aunque enredado y sucio, caía sobre sus hombros con una naturalidad que parecía sacada de una revista. «Parece modelo», pensó Sebastián, y la idea lo golpeó con fuerza. ¿Cómo era posible que alguien así estuviera viviendo en la calle? ¿Cómo era posible que nadie la hubiera ayudado antes? Valeria levantó la vista y lo encontró mirándola. Se sonrojó ligeramente y apartó la mirada de nuevo, incómoda. Sebastián carraspeó, sintiendo que había sido demasiado obvio. «Perdona si te incomodé», dijo con voz tranquila. «No era mi intención mirarte así. Es solo que no entiendo cómo nadie te ayudó antes». Valeria soltó una risa amarga, sin humor. «La gente no ayuda»,
dijo con voz cansada. La gente pasa de largo, miran al suelo, fingen que no existes, y si te miran, lo hacen con desprecio o con miedo, como si estar en la calle fuera contagioso. Sebastián sintió una punzada de culpa, porque sabía que ella tenía razón. Él mismo había pasado de largo junto a personas en situación de calle cientos de veces en su vida. Nunca se detenía, nunca preguntaba, siempre tenía prisa, siempre tenía algo más importante que hacer. Pero hoy algo lo había hecho detenerse. Tal vez fue la forma en que Valeria abrazaba a su perro. Tal vez fue el llanto silencioso que vio en su rostro cuando pasó la primera vez. O tal vez fue simplemente que algo en su interior le dijo que no podía seguir manejando sin hacer algo. ¿Por qué te echó tu tía?, preguntó Sebastián, rompiendo el silencio. Dijiste que era tu casa. ¿Qué pasó? Valeria cerró los ojos como si la pregunta le doliera físicamente. Sebastián esperó, paciente, sin presionarla. Sabía que había cosas que eran difíciles de contar, cosas que dolían solo de recordar. Finalmente, Valeria abrió los ojos y comenzó a hablar, con voz baja pero firme. «Mi mamá murió hace 2 años», dijo, y Sebastián vio cómo sus manos temblaban ligeramente. «Cáncer». Fue rápido. Un día estaba bien y al otro ya no podía levantarse de la cama. Yo tenía 23 años cuando pasó. No sabía nada de papeles, de escrituras, de cómo funcionaban esas cosas. Mi mamá siempre se encargó de todo y yo solo vivía, estudiaba. Trabajaba medio tiempo en una cafetería. Pensaba que tendría toda la vida para aprender esas cosas, pero no fue así. Valeria hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Cuando mi mamá murió, mi tía Marcela llegó. Es la hermana de mi mamá. Dijo que venía a ayudarme, que yo no podía quedarme sola en la casa, que necesitaba apoyo. Yo le creí. Pensé que realmente le importaba. Pero lo único que le importaba era la casa. Poco a poco empezó a cambiar cosas. Primero dijo que necesitábamos poner los papeles en orden. Luego dijo que era mejor si ella manejaba las cuentas, porque yo estaba muy triste para hacerlo. Y yo, como una idiota, le di acceso a todo. Firmé papeles sin leerlos bien. Confié en ella porque era mi tía, porque era la hermana de mi mamá. Pensé que me protegería. Sebastián apretó los puños, sintiendo la rabia crecer dentro de él. Ya podía imaginar cómo terminaba esa historia. «¿Qué hizo?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Cambió las escrituras», respondió Valeria con voz temblorosa. «La casa ahora está a su nombre. Todo está a su nombre. Y cuando intenté reclamar, cuando le dije que esa casa era mía, que mi mamá me la dejó a mí, ella solo se rió. Me dijo que no tenía pruebas, que los papeles decían otra cosa, y que si no me callaba me echaría». Valeria limpió las lágrimas que comenzaban a caer de nuevo. Intenté aguantar, intenté quedarme callada, pero ella empezó a tratarme peor. Me gritaba por cualquier cosa, me hacía sentir que era una carga. Y Canelo, ella odiaba a Canelo, decía que era sucio, que no quería animales en su casa. Yo intenté explicarle que Canelo era mi compañía, que lo encontré cuando era cachorro y que no podía abandonarlo. Pero a ella no le importó. Hace 3 días me dijo que ya no me quería ahí, que recogiera mis cosas y me fuera. Intenté rogarle. Me arrodillé y le supliqué que me dejara quedarme aunque fuera unos días más, hasta que encontrara algo. Pero me miró con tanto desprecio, con tanto asco, y me dijo: «Lárgate, y lleva a ese animal contigo». Sebastián sintió que la sangre le hervía. No conocía a esa mujer, pero ya la odiaba. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a su propia sobrina? ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? «¿No tienes más familia?», preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «¿Nadie más que pueda ayudarte?». Valeria negó con la cabeza. «Mi papá murió cuando yo era niña. No tengo hermanos. Mi mamá era hija única. Solo tenía a Marcela. Y del lado de mi papá no queda nadie. Estoy sola. Siempre he estado sola». Sebastián sintió algo romperse dentro de él. Esta mujer, esta chica que no tenía más de 25 años, había perdido todo. Y nadie había estado ahí para ella. Nadie excepto un perro callejero que ella rescató y que ahora era lo único que le quedaba. «¿Intentaste ir a algún lugar?», preguntó Sebastián. «¿Algún refugio? ¿Alguna organización?». Valeria soltó otra risa amarga. «¿Con qué dinero? No tengo identificación. Marcela se quedó con todo, con mis papeles, con mi acta de nacimiento, con todo. Sin identificación no puedo hacer nada. No puedo conseguir trabajo. No puedo rentar un cuarto.
No puedo ni abrir una cuenta de banco, soy nadie. Y los refugios no aceptan perros. Me dijeron que podía quedarme si dejaba a Canelo afuera, pero no voy a hacer eso. No voy a abandonarlo. Es lo único que me queda. Sebastián sintió una admiración profunda por Valeria en ese momento. A pesar de todo lo que había perdido, a pesar de estar en la calle sin nada, ella no estaba dispuesta a abandonar a su perro. Eso decía mucho de quién era ella. Un auto se detuvo frente a ellos y un joven bajó con varias bolsas de comida. Sebastián se acercó, tomó las bolsas y le dio las gracias al chico, quien asintió y se fue rápido. Sebastián regresó junto a Valeria y se sentó en la banqueta a su lado, dejando las bolsas entre ambos. Canelo levantó la cabeza olfateando el aire con interés. «Come», dijo Sebastián, abriendo una de las bolsas y sacando un plato de tacos. «Tú y Canelo». Valeria lo miró con desconfianza. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz temblorosa. «No me conoces. No sabes si te estoy diciendo la verdad o si te estoy mintiendo. ¿Por qué me ayudas?». Sebastián la miró directo a los ojos. «Porque algo me dice que tu historia es real», dijo con voz firme. «Porque veo en tus ojos que no estás mintiendo. Y porque si yo no te ayudo, ¿quién lo hará?». Valeria sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no las contuvo. Tomó uno de los tacos con manos temblorosas y le dio un bocado. El sabor estalló en su boca y casi lloró de alivio. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente, algo con sabor. Sebastián sacó otro recipiente con carne y arroz y se lo puso a Canelo. El perro no dudó y comenzó a comer con desesperación. Sebastián observó a ambos comer en silencio, sintiendo que había tomado la decisión correcta al detenerse. «Valeria», dijo después de un rato, «voy a ayudarte a recuperar tu casa». Valeria dejó de masticar y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Qué?», susurró. «Voy a ayudarte», repitió Sebastián. «Conozco abogados, gente que puede investigar lo que tu tía hizo. Si realmente cambió las escrituras de forma ilegal, podemos demostrarlo. Y si no, encontraremos otra forma. Pero no voy a dejar que sigas en la calle». Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. «No tienes por qué hacer eso», dijo con voz quebrada. «No me debes nada». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Tienes razón, no te debo nada, pero quiero hacerlo de todas formas». Valeria no durmió esa noche. Sebastián la había llevado a un hotel discreto en el centro de Guadalajara, un lugar limpio y tranquilo, donde nadie haría preguntas. Le pagó una habitación por una semana y le dejó dinero para que comprara ropa y lo que necesitara. Antes de irse, le dio su número de teléfono y le dijo que lo llamara si necesitaba algo. Valeria se había quedado parada en la puerta de la habitación, viendo cómo Sebastián se alejaba por el pasillo, sin poder creer que todo eso fuera real. Cuando cerró la puerta y se quedó sola con Canelo, finalmente se permitió llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de alivio, de gratitud, de miedo a que todo fuera un sueño del que despertaría de nuevo en la calle. Se dio un baño largo, dejando que el agua caliente lavara la suciedad de 3 días. Frotó su piel hasta que dolió, como si pudiera borrar también el dolor y la humillación de haber estado en la calle. Cuando salió, se miró en el espejo y casi no se reconoció. Su rostro estaba limpio, su cabello mojado caía sobre sus hombros, y aunque seguía usando la misma ropa rasgada porque no tenía otra cosa, al menos ya no estaba cubierta de mugre. Canelo la esperaba sentado junto a la cama, moviendo la cola al verla salir del baño. Valeria se arrodilló frente a él y lo abrazó fuerte. «Gracias por no dejarme sola», susurró contra el pelaje del perro. «Gracias por quedarte conmigo cuando nadie más lo hizo». Canelo lamió su cara y Valeria sonrió por primera vez en días. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. A la mañana siguiente, Valeria se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Había soñado que seguía en la calle, que todo lo del día anterior había sido una mentira, que Sebastián nunca existió. Pero cuando abrió los ojos y vio la habitación del hotel, el alivio la golpeó con fuerza. Era real, todo era real. Se levantó de la cama y miró por la ventana. La ciudad estaba viva, llena de gente yendo a trabajar, de autos en las calles, de vida normal. Valeria se preguntó cuántas de esas personas sabían lo afortunadas que eran, cuántas daban por sentado tener un techo sobre sus cabezas, comida en la mesa, ropa limpia. Ella nunca más lo daría por sentado. El teléfono que Sebastián le había dejado sonó.
Valeria lo tomó con manos temblorosas y vio un mensaje de él. «Buenos días, Valeria. ¿Dormiste bien? Hoy tengo una reunión con mi abogado. Necesito que vengas. Te mando la dirección. Nos vemos a las 11». Valeria leyó el mensaje 3 veces, asegurándose de que era real. Sebastián realmente iba a ayudarla. Realmente iba a pelear por su casa. Sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si Marcela tenía todo tan bien planeado que no había nada que hacer? ¿Y si todo esto era solo para darle falsas esperanzas? Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No podía pensar así. Tenía que creer que algo bueno podía pasar. Tenía que aferrarse a esa esperanza, porque era lo único que tenía. Valeria usó el dinero que Sebastián le había dado para comprar ropa en una tienda cerca del hotel. Nada caro, solo unos jeans, una blusa blanca sencilla y unos zapatos cómodos. Cuando se vistió y se miró en el espejo, casi no se reconoció de nuevo. Parecía una persona normal, parecía alguien con una vida, no la chica sucia y rota que había estado llorando en la calle hace apenas un día. Se preguntó si Sebastián también la vería diferente ahora que estaba limpia y vestida, y luego se preguntó por qué le importaba lo que él pensara. Llegó a la dirección que Sebastián le había enviado. Era un edificio moderno en una zona exclusiva de la ciudad, con ventanas enormes de vidrio y un letrero que decía «Romero y Asociados, Abogados». Valeria sintió que el estómago se le encogía. Este lugar gritaba dinero y poder, 2 cosas que ella no tenía. Se preguntó si realmente pertenecía ahí o si alguien la sacaría en cualquier momento. Respiró hondo y entró, con Canelo caminando a su lado. La recepcionista la miró con curiosidad, probablemente preguntándose qué hacía una chica con un perro en un despacho de abogados. Pero antes de que pudiera decir algo, Sebastián apareció en el pasillo. «Valeria», dijo con una sonrisa que hizo que ella sintiera un calor extraño en el pecho. «Llegaste. Ven, te presento a Roberto». Valeria lo siguió por el pasillo, sintiendo las miradas de las secretarias y otros empleados sobre ella. Sebastián la llevó a una oficina grande con vista a la ciudad. Un hombre de unos 50 años, con lentes y traje impecable, se levantó de su escritorio al verlos entrar. «Roberto, ella es Valeria», dijo Sebastián. «Valeria, él es Roberto Romero, el mejor abogado que conozco». Roberto extendió la mano y Valeria la estrechó con nerviosismo. «Mucho gusto, Valeria. Sebastián me contó un poco sobre tu situación. Siéntate, por favor. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer». Valeria se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Sebastián se sentó a su lado y Canelo se acostó a sus pies. Roberto tomó una libreta y un bolígrafo. «Cuéntame todo desde el principio», dijo Roberto con voz tranquila. «Necesito saber cada detalle. ¿Cuándo murió tu mamá? ¿Cómo llegó tu tía? ¿Qué papeles firmaste? Todo». Valeria respiró hondo y comenzó a contar su historia de nuevo, esta vez con más detalles, recordando fechas, nombres, momentos específicos. Roberto tomaba notas sin interrumpirla, dejándola hablar. Cuando terminó, Roberto dejó el bolígrafo sobre el escritorio y la miró con seriedad. «Lo que tu tía hizo es fraude», dijo con voz firme. «Si manipuló las escrituras aprovechándose de tu estado emocional y de tu desconocimiento, eso es ilegal. Pero necesitamos pruebas. ¿Tienes algún documento? ¿Algún papel que demuestre que esa casa le pertenecía a tu mamá y que ella tenía la intención de dejártela a ti?» Valeria sintió que el corazón se le hundía. «No tengo nada», dijo con voz temblorosa. «Marcela se quedó con todo. Mis papeles, mi acta de nacimiento, todo lo que tenía de mi mamá. No me dejó llevar nada». Roberto frunció el ceño, pensativo. «Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles. Podemos pedir copias de las escrituras en el registro público. Podemos investigar cuándo se hicieron los cambios y bajo qué circunstancias. Si tu tía falsificó tu firma o si hay alguna irregularidad, lo encontraremos». Valeria sintió un pequeño rayo de esperanza. «¿De verdad crees que podemos ganar?» Roberto la miró directo a los ojos. «No voy a mentirte, Valeria. Va a ser difícil. Tu tía claramente planeó todo esto con cuidado. Pero si realmente esa casa era de tu mamá, y si hay forma de demostrarlo, pelearemos hasta el final». Sebastián puso una mano sobre el hombro de Valeria. «No estás sola en esto», dijo con voz firme. «Yo voy a estar contigo en cada paso». Valeria lo miró y sintió algo moverse dentro de ella, algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza.
esperanza, y algo más que no podía identificar pero que la hacía sentir cálida por dentro. «Gracias», susurró, y su voz se quebró un poco. «No sé cómo voy a pagarte todo esto. No sé cómo voy a devolverte lo que estás haciendo por mí». Sebastián negó con la cabeza. «No tienes que devolverme nada. Solo quiero que recuperes lo que es tuyo». La reunión terminó 1 hora después. Roberto les dijo que comenzaría a investigar de inmediato y que los mantendría informados. Sebastián y Valeria salieron del edificio juntos. El sol estaba alto y la ciudad bullía con actividad. Valeria se detuvo en la acera respirando hondo. «¿Estás bien?», preguntó Sebastián, mirándola con preocupación. Valeria asintió. «Es solo que no puedo creer que todo esto esté pasando. Hace 2 días estaba en la calle sin esperanza, y ahora estoy aquí, con un abogado peleando por mí, con un lugar donde dormir, con ropa limpia. No sé cómo procesar todo esto». Sebastián sonrió. «No tienes que procesarlo todo de golpe, solo da un paso a la vez». Valeria lo miró y sintió algo revolotear en su estómago. Sebastián era guapo, eso era innegable, pero no era solo su físico, era la forma en que la miraba, como si realmente la viera, como si ella importara. Nadie la había mirado así en mucho tiempo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó de nuevo, necesitando entender. «¿De verdad? ¿Por qué?». Sebastián la miró en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Porque cuando te vi en la calle, abrazando a tu perro, llorando, algo en mí se rompió», dijo finalmente. «Porque vi en tus ojos algo que reconocí, dolor, pérdida, soledad, y no pude simplemente irme y fingir que no te vi. No pude seguir con mi vida sabiendo que tú estabas sufriendo». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. «Pero no me conoces, no sabes quién soy». Sebastián dio un paso más cerca. «Entonces conóceme», dijo con voz suave. «Cuéntame quién eres, qué te gusta, qué soñabas antes de que todo esto pasara». Valeria lo miró sorprendida. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Nadie se había interesado en ella como persona, no como un problema que resolver. Y en ese momento, parada en esa acera con el sol brillando sobre ellos, Valeria sintió que algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Algo pequeño, pero poderoso. Algo que se parecía peligrosamente al inicio de algo más. Sebastián llevó a Valeria a un pequeño café cerca del despacho de abogados. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Valeria nunca había estado en un lugar así. Durante los últimos 2 años, después de la muerte de su mamá, apenas salía de casa. Y cuando lo hacía, era solo para ir a trabajar a la cafetería donde ganaba lo mínimo. Nunca tenía dinero para sentarse en un café y simplemente disfrutar. Sebastián pidió 2 cafés y un plato de pan dulce. También pidió agua y un poco de pollo para Canelo, quien se quedó tranquilo bajo la mesa. Valeria observó todo en silencio, sintiéndose fuera de lugar, pero también extrañamente cómoda. Sebastián tenía esa habilidad de hacer que las cosas parecieran naturales, como si no hubiera nada raro en que un empresario millonario estuviera sentado en un café con una chica que hace 2 días vivía en la calle. «Entonces», dijo Sebastián rompiendo el silencio mientras el mesero dejaba los cafés sobre la mesa, «cuéntame sobre ti. ¿Qué estudiabas? ¿Qué te gustaba hacer antes de que todo esto pasara?» Valeria tomó la taza de café entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante. «Estudiaba diseño gráfico», dijo con voz suave. «Siempre me gustó dibujar, crear cosas. Mi mamá me regaló una tableta digital cuando cumplí 18 y desde entonces pasaba horas diseñando logos, ilustraciones, cualquier cosa. Soñaba con tener mi propio estudio algún día». Sebastián sonrió. «¿Y qué pasó con eso?». Valeria bajó la mirada. «Cuando mi mamá enfermó, tuve que dejar la universidad. Necesitaba trabajar para pagar los medicamentos, los doctores, todo. Entré a trabajar en una cafetería y ahí me quedé. Después de que ella murió, no tuve fuerzas para regresar a estudiar. Y luego Marcela llegó y... bueno, ya sabes el resto». Sebastián la escuchó con atención, sin interrumpir. Había algo en la forma en que Valeria hablaba que lo conmovía. A pesar de todo lo que había perdido, todavía había un brillo en sus ojos cuando hablaba de sus sueños. «¿Todavía dibujas?», preguntó. Valeria negó con la cabeza. «Marcela vendió mi tableta. Dijo que necesitábamos el dinero para la casa, pero yo sé que solo lo hizo para lastimarme. Sabía lo importante que era para mí». Sebastián
Sintió la rabia volver. Cada vez que Valeria hablaba de su tía, descubría una nueva forma en que esa mujer la había lastimado. Cuando recuperes tu casa, dijo con voz firme, lo primero que haremos es comprarte una nueva tableta y vas a volver a estudiar. Vas a terminar tu carrera y vas a tener ese estudio que soñabas. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. No puedes prometerme eso, dijo con voz temblorosa. No sabes si vamos a ganar. Roberto dijo que sería difícil. Sebastián se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. Vamos a ganar, dijo con una seguridad que hizo que Valeria le creyera. Y aunque tomemos tiempo, aunque sea difícil, vamos a recuperar lo que es tuyo. Te lo prometo. Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. Nadie le había prometido nada en mucho tiempo. Nadie había peleado por ella. Y ahora este hombre, este extraño que apareció de la nada, estaba prometiéndole que todo iba a estar bien. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, susurró. No lo merezco. Sebastián frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Valeria se encogió de hombros. Porque soy un desastre. Porque perdí todo. Porque dejé que Marcela me quitara mi casa sin pelear. Porque soy débil. Sebastián negó con la cabeza con firmeza. No eres débil, Valeria. Eres una sobreviviente. Perdiste a tu mamá, te manipularon, te quitaron todo lo que tenías y aún así seguiste adelante. Seguiste cuidando a tu perro. Seguiste viviendo. Eso no es debilidad. Eso es fuerza. Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer. No me siento fuerte, me siento rota. Sebastián extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la mano de Valeria. Ella se tensó al contacto, pero no la retiró. Está bien sentirse rota, dijo con voz suave, pero eso no significa que no puedas volver a armarte. Se quedaron en silencio por un momento, con las manos apenas tocándose sobre la mesa. Valeria podía sentir el calor de la piel de Sebastián contra la suya, y algo en ese simple contacto la hacía sentir menos sola, menos perdida, como si tal vez, solo tal vez, todo podía mejorar. Ahora cuéntame sobre ti, dijo Valeria, rompiendo el silencio. ¿Quién es Sebastián? ¿Por qué un empresario millonario se detiene en la calle para ayudar a una desconocida? Sebastián sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa. No soy tan interesante como crees, dijo. Heredé el negocio de mi papá, una empresa de construcción. He trabajado ahí desde que tengo memoria. Mi vida es básicamente trabajo, reuniones, contratos. Nada emocionante. Valeria lo miró con curiosidad. No me has dicho por qué te detuviste. De verdad, ¿qué fue lo que viste en mí que te hizo parar? Sebastián respiró hondo, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Hace 3 años perdí a alguien importante, dijo finalmente con voz baja. Mi hermana menor. Tenía 21 años. Estaba estudiando medicina. Era brillante, llena de vida, con todo el futuro por delante. Un día salió a una fiesta con sus amigos y nunca regresó. Un conductor borracho la atropelló. Murió en el hospital esa misma noche. Valeria sintió que el corazón se le encogía. Lo siento mucho, susurró. Sebastián asintió con la mirada perdida. Después de eso, me cerré. Me enfoqué en el trabajo y nada más. No quería sentir, no quería conectar con nadie porque tenía miedo de perder a alguien más. Me volví frío, distante. Mi familia dice que cambié, y tienen razón. Cambié. Sebastián hizo una pausa y luego miró a Valeria directo a los ojos. Cuando te vi en la calle, algo en ti me recordó a mi hermana. No físicamente, sino la forma en que abrazabas a tu perro, la forma en que llorabas como si el mundo se hubiera acabado. Vi ese dolor y no pude ignorarlo. No pude seguir manejando como si no hubiera visto nada. Porque si alguien hubiera ayudado a mi hermana esa noche, si alguien se hubiera detenido, tal vez ella todavía estaría aquí. Valeria sintió que el nudo en la garganta crecía. Ahora entendía por qué Sebastián la había ayudado. No era solo bondad, era culpa, era dolor. Era una forma de redimirse por no haber podido salvar a su hermana. No tienes que salvarme para sentir que salvaste a tu hermana, dijo Valeria con voz suave. Lo que le pasó a ella no fue tu culpa. Sebastián cerró los ojos por un momento. Lo sé, dijo, pero no puedo evitar sentir que si hubiera estado ahí, si hubiera hecho algo diferente, ella todavía estaría aquí. Valeria apretó la mano de Sebastián con más fuerza. No puedes vivir con esos si hubiera. Te van a destruir. Créeme, lo sé. Yo también he pasado noches enteras pensando en qué hubiera pasado si hubiera sido más inteligente, si hubiera leído los papeles que firmé, si no hubiera confiado en Marcela.
Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo intentar arreglar el presente. Sebastián abrió los ojos y la miró con una intensidad que hizo que Valeria sintiera un escalofrío. «Eres más sabia de lo que crees», dijo. Valeria soltó una risa suave. «No me siento sabia, me siento perdida. Pero tal vez estar perdida no es tan malo si hay alguien dispuesto a ayudarte a encontrar el camino». Sebastián sonrió, y esta vez fue una sonrisa real, sin tristeza. «Entonces nos ayudamos mutuamente», dijo. «Tú me recuerdas que todavía hay bondad en el mundo, y yo te ayudo a recuperar lo que perdiste». Valeria sintió que algo cálido se extendía por su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Pasaron el resto de la tarde hablando. Sebastián le contó sobre su familia, sobre su trabajo, sobre los lugares que había visitado. Valeria le contó sobre su infancia, sobre su mamá, sobre los pequeños momentos felices que recordaba antes de que todo se derrumbara. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que podía respirar, que tal vez, solo tal vez, la vida no había terminado, que tal vez esto era solo el comienzo de algo nuevo. Cuando finalmente salieron del café, el sol ya estaba bajando y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Sebastián caminó junto a Valeria hasta el hotel, con Canelo trotando feliz entre ellos. «Gracias por hoy», dijo Valeria cuando llegaron a la puerta del hotel, «por escucharme, por compartir tu historia, por todo». Sebastián la miró con esos ojos oscuros que parecían ver directamente dentro de ella. «No tienes que agradecerme», dijo. «Esto recién está empezando, Valeria, y voy a estar aquí en cada paso del camino». Valeria sintió que el corazón le latía más rápido. No sabía qué era este sentimiento que crecía dentro de ella cada vez que Sebastián la miraba así. No sabía si era gratitud, admiración o algo más profundo, pero sabía que no quería que terminara. No quería que él se fuera. «Buenas noches, Sebastián», dijo con voz suave. «Buenas noches, Valeria», respondió él. Y cuando Valeria entró al hotel y cerró la puerta detrás de ella, se quedó parada ahí por un momento, con la mano sobre el pecho, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Algo había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo tenía miedo de lo que ese cambio significaba. Pasaron 2 semanas desde aquel día en el café, 2 semanas en las que la vida de Valeria cambió de formas que nunca imaginó posibles. Roberto, el abogado, había comenzado la investigación sobre las escrituras de la casa. Sebastián la visitaba casi todos los días, a veces solo para tomar café, otras veces para llevarla a caminar por la ciudad con Canelo. Y cada vez que estaban juntos, Valeria sentía que algo dentro de ella se descongelaba, como si hubiera estado congelada por años y finalmente el calor comenzara a derretir el hielo. Pero también sentía miedo, miedo de acostumbrarse a esto, miedo de depender de alguien otra vez, miedo de que Sebastián se cansara de ella y la dejara sola como todos lo habían hecho. Era un sábado por la mañana, cuando Sebastián llegó al hotel con una bolsa en la mano y una sonrisa en el rostro. Valeria abrió la puerta y lo encontró ahí parado, con esa presencia que siempre la hacía sentir segura y nerviosa al mismo tiempo. «Buenos días», dijo Sebastián. «Tengo algo para ti». Valeria lo miró con curiosidad. «¿Qué es?». Sebastián entró a la habitación y puso la bolsa sobre la cama. «Ábrela». Valeria se acercó despacio y abrió la bolsa. Dentro había una caja que reconoció de inmediato. Era una tableta digital, la misma marca que tenía antes, pero un modelo más nuevo, más profesional. Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Sebastián», susurró, mirándolo con los ojos muy abiertos. «No puedes. Esto es demasiado». Sebastián negó con la cabeza. «No es demasiado. Te lo prometí, ¿recuerdas? Dije que cuando todo esto empezara a arreglarse, lo primero que haríamos sería devolverte lo que te quitaron. Y esto es parte de eso». Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Tomó la caja con manos temblorosas y la abrazó contra su pecho. «No sé qué decir», dijo con voz quebrada. «Nadie nunca hizo algo así por mí». Sebastián se acercó y puso una mano sobre su hombro. «No tienes que decir nada, solo quiero verte feliz». Valeria levantó la vista y lo miró directo a los ojos, y en ese momento algo cambió. Algo que había estado creciendo entre ellos durante estas 2 semanas, finalmente se hizo imposible de ignorar. Valeria dio un paso hacia él, sin pensar, sin calcular, y Sebastián no se alejó.
Se quedó ahí, mirándola con esos ojos oscuros que la hacían sentir vista, comprendida, importante. «Sebastián», susurró Valeria, «tengo miedo». Él frunció el ceño ligeramente. «¿De qué tienes miedo?» Valeria bajó la mirada. «De acostumbrarme a esto, a ti, a que alguien me trate bien. Tengo miedo de que un día despierte y todo esto haya sido un sueño, o peor, que sea real pero que tú te canses de mí y me dejes». Sebastián puso un dedo bajo su barbilla y levantó su rostro suavemente para que lo mirara. «No voy a dejarte», dijo con voz firme. «No sé qué es esto que está pasando entre nosotros, Valeria. No sé si es solo amistad o si es algo más, pero sé que no voy a irme. No hasta que todo esto se resuelva, y tal vez ni siquiera después». Valeria sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que Sebastián podía escucharlo. «¿Y si es algo más?», preguntó con voz apenas audible. «¿Qué pasa si lo que siento no es solo gratitud?». Sebastián la miró en silencio por un momento que pareció eterno, y luego lentamente acortó la distancia entre ellos. Valeria contuvo la respiración, sintiendo cómo cada nervio de su cuerpo se encendía. Sebastián levantó la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Valeria, dejando que sus dedos rozaran su mejilla. «Entonces dejamos que sea algo más», susurró, y cuando sus labios se encontraron, Valeria sintió que el mundo desaparecía. No había hotel, no había pasado doloroso, no había miedo. Solo estaba Sebastián, su boca cálida contra la suya, sus manos sosteniéndola como si fuera algo precioso que no quería romper. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran temerosos de cruzar esa línea. Pero luego Valeria sintió que algo dentro de ella se rendía, se permitía sentir, y profundizó el beso. Sebastián respondió de inmediato, atrayéndola más cerca, dejando que sus manos se deslizaran por su espalda. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Valeria apoyó la frente contra la de Sebastián, con los ojos cerrados, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «No sé si esto es correcto», susurró. «Todo pasó tan rápido, hace 2 semanas estaba en la calle, y ahora estoy aquí, besándote, sintiendo cosas que no sé si debería sentir». Sebastián abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. «No hay un tiempo correcto para esto», dijo. «A veces las cosas pasan cuando tienen que pasar, y yo no voy a disculparme por sentir lo que siento por ti». Valeria abrió los ojos y lo miró. «¿Y qué sientes?». Sebastián respiró hondo. «Siento que desde que te conocí, algo en mí despertó, algo que había estado dormido desde que perdí a mi hermana. Volví a sentir que la vida tiene sentido, que hay algo por lo que vale la pena levantarse cada mañana. Y ese algo eres tú, Valeria». Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «No soy nada especial», dijo con voz quebrada. «Soy solo una chica rota que perdió todo». Sebastián negó con la cabeza con firmeza. «Eres mucho más que eso. Eres fuerte, eres valiente, eres hermosa por dentro y por fuera, y cada día que paso contigo me doy cuenta de que quiero conocerte más. Quiero estar ahí cuando sonrías. Quiero estar ahí cuando llores. Quiero estar ahí para todo». Valeria no pudo contenerse más. Se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que si lo soltaba, desaparecería. Sebastián la abrazó de vuelta, hundiéndose en el abrazo, dejando que ella sintiera que estaba ahí, que era real, que no iba a irse. «Tengo tanto miedo», susurró Valeria contra su pecho. «Tengo miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad». Sebastián besó la parte superior de su cabeza. «Entonces vamos a tener miedo juntos, pero no vamos a dejar que el miedo nos detenga». Se quedaron así por un largo rato, abrazados en medio de la habitación del hotel, con Canelo, observándolos desde la cama con la cabeza ladeada, como si entendiera que algo importante acababa de pasar. Finalmente, Sebastián se separó un poco y miró a Valeria con una sonrisa. «Ahora abre esa tableta y muéstrame lo que sabes hacer». Valeria soltó una risa entre lágrimas. «Hace años que no dibujo. Probablemente olvidé cómo hacerlo». Sebastián negó con la cabeza. «No se olvida algo que amas. Solo necesitas volver a empezar». Valeria tomó la tableta y la encendió con manos temblorosas. La pantalla se iluminó y sintió una emoción que no había sentido en años. Era como reencontrarse con una vieja amiga. Abrió el programa de diseño y comenzó a trazar líneas, formas, colores.
Al principio sus manos temblaban, inseguras, pero poco a poco comenzó a encontrar el ritmo. Sebastián se sentó a su lado, observándola trabajar en silencio, y Valeria, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa, como si una parte de ella que había estado perdida finalmente hubiera regresado. Dibujó durante horas. Sebastián no se movió de su lado, solo la observaba con una sonrisa en el rostro, fascinado por la forma en que sus manos se movían sobre la pantalla, creando arte de la nada. Cuando finalmente dejó la tableta a un lado, Valeria se dio cuenta de que había dibujado algo sin pensar. Era un retrato de Sebastián. No era perfecto, había detalles que necesitaban trabajo, pero había capturado algo en sus ojos, algo profundo y real. Sebastián miró el dibujo y luego la miró a ella. «Es hermoso», dijo con voz suave. Valeria se sonrojó. «Está sin terminar. Necesita más trabajo». Sebastián negó con la cabeza. «Es perfecto tal como está, porque capturaste algo que yo mismo no sabía que tenía». Valeria lo miró confundida. «¿Qué cosa?» Sebastián sonrió. «Esperanza». Esa noche Sebastián se quedó más tiempo del que solía quedarse. Ordenaron comida y comieron juntos en la habitación, hablando de todo y de nada. Canelo dormía a los pies de la cama, roncando suavemente. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Valeria sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien, que tal vez el universo no la había olvidado después de todo, que tal vez esto era su segunda oportunidad. Cuando Sebastián finalmente se preparó para irse, Valeria lo acompañó a la puerta. Se quedaron ahí parados, ninguno queriendo que el otro se fuera. «Mañana Roberto nos llamará», dijo Sebastián. Dijo que tenía noticias sobre la investigación. Valeria sintió que el estómago se le encogía de nervios. «¿Crees que sean buenas noticias?» Sebastián puso las manos sobre sus hombros. «No lo sé, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Valeria asintió, tratando de creer en sus palabras. Sebastián se inclinó y le dio un beso suave en la frente. «Descansa, te veo mañana». Valeria lo vio alejarse por el pasillo y cuando cerró la puerta se quedó apoyada contra ella, con la mano sobre el corazón. Todo estaba cambiando tan rápido. Y aunque tenía miedo, también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que valía la pena seguir intentando, que valía la pena creer que algo bueno podía pasar. La llamada de Roberto llegó a las 10 de la mañana del día siguiente. Sebastián pasó a recoger a Valeria al hotel y fueron juntos al despacho. Valeria tenía el estómago hecho un nudo durante todo el camino. Sebastián conducía en silencio, pero cada tanto extendía la mano y apretaba la de ella, recordándole que no estaba sola. Cuando llegaron, Roberto los esperaba en su oficina con una carpeta sobre el escritorio y una expresión que Valeria no pudo descifrar. «Siéntense», dijo Roberto señalando las sillas frente a su escritorio. Valeria se sentó al borde de la silla, con las manos apretadas sobre su regazo. Sebastián se sentó a su lado y puso una mano sobre su espalda, un gesto silencioso de apoyo. Roberto abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Tengo buenas noticias», dijo, y Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. «Encontramos irregularidades en el cambio de escrituras. Tu tía Marcela falsificó tu firma en varios documentos. Además, manipuló fechas y usó un notario que ya está bajo investigación por otros casos de fraude». Valeria sintió que no podía respirar. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. Roberto sonrió. «Significa que tenemos pruebas suficientes para demostrar que el traspaso de la propiedad fue ilegal. Podemos llevar esto a juicio y es muy probable que ganemos. La casa volverá a estar a tu nombre, Valeria». Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a caer sin control. Se llevó las manos a la boca, tratando de contener el sollozo que amenazaba con escapar. Sebastián la abrazó de inmediato, atrayéndola contra su pecho. «Lo lograste», susurró él contra su cabello. «Vas a recuperar tu casa». Valeria no podía dejar de llorar. Eran lágrimas de alivio, de felicidad, de justicia finalmente servida. Después de tanto dolor, de tanta pérdida, finalmente algo bueno estaba pasando. Roberto les dio unos minutos antes de continuar. «Hay algo más», dijo, y Valeria levantó la vista limpiándose las lágrimas. «Tu tía Marcela también retiró dinero de cuentas que estaban a nombre de tu mamá. Dinero que legalmente te pertenecía. Podemos recuperar ese dinero también». Valeria no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cuánto dinero?», preguntó.
Roberto revisó los documentos. Aproximadamente 200,000 pesos. Tu mamá tenía ahorros que Marcela fue sacando poco a poco durante estos 2 años. Valeria sintió que la cabeza le daba vueltas. 200,000 pesos. Esa cantidad de dinero podía cambiar su vida. Podía pagar su regreso a la universidad. Podía vivir sin preocupaciones mientras terminaba su carrera. Podía comenzar de nuevo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, preguntó Sebastián. Roberto cerró la carpeta. Si todo sale bien, en unos 3 meses deberíamos tener una resolución. Voy a presentar la demanda esta semana. Y mientras tanto, Valeria, puedes solicitar una orden de restricción contra tu tía para que no se acerque a ti. Valeria asintió, todavía procesando todo. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por creer en mí. Gracias por ayudarme. Roberto sonrió. No me agradezcas a mí. Agradécele a Sebastián. Él fue quien no dejó de presionarme para que encontráramos algo. Valeria miró a Sebastián y sintió que el corazón se le llenaba de una emoción tan grande que no cabía en su pecho. Este hombre había cambiado su vida. La había salvado cuando nadie más lo hizo. La había tratado con respeto y dignidad cuando ella misma había olvidado que merecía esas cosas. Salieron del despacho en un estado de euforia. Valeria no podía parar de sonreír a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Sebastián la llevó de regreso al auto, y cuando cerró la puerta del lado del conductor, se quedó mirándola en silencio. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria limpiándose las lágrimas. Sebastián sonrió. Nada. Solo te estoy mirando ser feliz, y es lo más hermoso que he visto en mucho tiempo. Valeria soltó una risa entre lágrimas. No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creer que voy a recuperar mi casa. Sebastián tomó su mano y la apretó. Te lo dije, no iba a dejar que siguieras en la calle. No iba a dejar que Marcela se saliera con la suya. Valeria lo miró con tanto amor que le dolía. Sebastián, yo... comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sebastián la miró expectante. ¿Qué? Valeria respiró hondo, armándose de valor. Creo que me estoy enamorando de ti. El silencio que siguió fue breve pero intenso. Sebastián la miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, y luego una sonrisa enorme apareció en su rostro. Yo sé que me estoy enamorando de ti, dijo con voz firme. Desde el momento en que te vi en esa calle, abrazando a tu perro, algo en mí supo que eras especial, y cada día que paso contigo, me enamoro un poco más. Valeria sintió que el corazón le explotaba de felicidad. ¿De verdad?, susurró. Sebastián se inclinó hacia ella y la besó, un beso profundo, lleno de promesas y de futuro, un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando se separaron, Sebastián apoyó su frente contra la de ella. Quiero que vengas a vivir conmigo, dijo, mientras esperamos que todo el proceso legal termine. No quiero que estés sola en ese hotel, quiero que estés conmigo. Valeria lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Es muy pronto. Sebastián negó con la cabeza. No me importa si es pronto. Sé lo que siento, y sé que quiero despertar cada mañana y verte ahí. Quiero que Canelo corra por mi casa. Quiero cocinarte el desayuno. Quiero estar ahí cuando tengas pesadillas sobre tu tía. Quiero estar ahí cuando te despiertes feliz, porque soñaste con tu mamá. Quiero todo, Valeria. Valeria sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Sí, dijo con voz firme. Sí, quiero vivir contigo. Sebastián la abrazó con fuerza y Valeria se dejó ir, dejándose sentir todo. La felicidad, el amor, la esperanza. Todo lo que había perdido estaba regresando, pero de una forma diferente, más fuerte, más real. Esa misma tarde, Sebastián llevó a Valeria y a Canelo a su casa. Era una casa grande, moderna, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol. Valeria caminó por las habitaciones, sintiendo que estaba en un sueño. Canelo corría feliz de un lado a otro, explorando su nuevo hogar. Sebastián la observaba con una sonrisa, feliz de verla feliz. «Esta es tu casa ahora», dijo Sebastián. «Nuestra casa». Valeria se acercó a él y lo abrazó. «Gracias», susurró. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo». Sebastián la besó en la frente. «No tienes que agradecerme. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me recordaste que la vida vale la pena vivirla, que amar a alguien no significa perderlos, que todavía hay bondad en el mundo». Valeria sonrió contra su pecho.
Entonces nos salvamos mutuamente. Sebastián asintió. Entonces nos salvamos mutuamente. Esa noche cenaron juntos en la cocina, riendo y hablando sobre el futuro, sobre cómo Valeria volvería a estudiar diseño gráfico, sobre cómo cuando recuperara su casa, la convertiría en su estudio, sobre cómo Sebastián quería viajar con ella, mostrarle el mundo que ella nunca había tenido oportunidad de ver, sobre cómo construirían una vida juntos paso a paso, día a día. Canelo dormía a sus pies, satisfecho y feliz, y Valeria, mirando a Sebastián a través de la mesa, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era solo la casa que recuperaría, no era solo el dinero o los estudios, era esto, era él, era el amor que había encontrado en el momento más oscuro de su vida. Sebastián extendió la mano sobre la mesa y Valeria la tomó. «Te amo», dijo Sebastián, sin dudarlo, sin miedo. Valeria sintió que el corazón se le llenaba tanto que podía explotar. «Yo también te amo», respondió con voz firme. Y cuando se miraron a los ojos, ambos supieron que esto era solo el comienzo, que habían pasado por el dolor, por la pérdida, por la oscuridad. Pero habían salido del otro lado, juntos, y juntos seguirían adelante, construyendo una vida llena de amor, de esperanza y de segundas oportunidades. Porque a veces, cuando todo parece perdido, cuando estás en tu momento más bajo, el universo te manda a alguien que te recuerda que vale la pena seguir luchando. Y para Valeria, ese alguien era Sebastián, el hombre que se detuvo cuando todos los demás pasaron de largo. El hombre que la vio no como un problema, sino como una persona que merecía amor y dignidad. El hombre que le devolvió no solo su casa, sino su vida. Y mientras la noche caía sobre Guadalajara y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Valeria y Sebastián se quedaron sentados juntos con las manos entrelazadas, mirando hacia el futuro con esperanza, porque ahora sabían que no importaba lo que viniera, lo enfrentarían juntos, siempre juntos, y eso era más que suficiente, era todo. Canelo levantó la cabeza y los miró, como si también supiera que algo hermoso había comenzado. Sebastián se levantó y extendió la mano hacia Valeria. «Ven», dijo con una sonrisa, «bailemos». Valeria soltó una risa. «¿Bailar? ¿Sin música?» Sebastián la atrajo hacia él. «No necesitamos música, solo necesitamos esto». Y ahí, en medio de la cocina, con Canelo observándolos, Valeria y Sebastián bailaron lentamente, abrazados, con el corazón lleno de amor y de promesas cumplidas. Y Valeria supo, con cada fibra de su ser, que había encontrado su hogar, no en una casa de concreto y paredes, sino en los brazos de este hombre que la amaba tal como era, rota, pero sanando, perdida, pero encontrada, y finalmente, después de tanto dolor, completamente feliz. 5 años después, la casa que alguna vez perteneció a su mamá, ahora era el estudio de diseño gráfico Valeria Mendoza Creativa. Valeria había terminado su carrera 3 años atrás y desde entonces el negocio crecía cada mes. Tenía 5 clientes fijos y varios proyectos freelance que le permitían vivir bien. La casa estaba completamente renovada. La sala era su oficina principal, el comedor se había convertido en sala de reuniones y el cuarto de su mamá era ahora un espacio de almacenamiento para materiales y equipos. Había borrado el dolor de esas paredes, llenándolas con su presente. Sebastián y ella se casaron hace 1 año. Fue una boda pequeña, solo amigos cercanos y la familia de Sebastián. Valeria no invitó a nadie de su lado porque no tenía a nadie. Marcela había desaparecido después de perder el juicio y devolver el dinero. Nadie sabía dónde estaba y a Valeria no le importaba. Esa mujer ya no existía en su vida. Vivían juntos en el departamento de Sebastián, el mismo lugar donde Valeria se quedó aquella primera vez hace 5 años. Canelo seguía con ellos, más viejo y tranquilo, pasando los días durmiendo en su lugar favorito junto a la ventana. Roberto seguía siendo su abogado, ahora más un amigo que un profesional. Se veían cada 2 meses para cenar, y siempre recordaban aquella primera reunión cuando Valeria no tenía nada, y él le dio esperanza. La empresa de construcción de Sebastián había crecido también. Ahora tenía 3 proyectos grandes en Guadalajara y acababa de abrir una oficina en Monterrey. Viajaba seguido, pero nunca más de 3 días. Había aprendido que el trabajo era importante, pero Valeria lo era más. Hace 6 meses,
Valeria descubrió que estaba embarazada. Fue un shock para ambos. No lo habían planeado, pero cuando el doctor confirmó la noticia, Sebastián lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. La abrazó y le susurró al oído: «Vamos a ser padres». Valeria también lloró, pero de felicidad. Después de perderlo todo, después de creer que nunca tendría una familia, ahora llevaba una vida creciendo dentro de ella. Decidieron no saber el sexo del bebé. Querían que fuera sorpresa. Lo único que sabían es que nacería en 2 meses y ya tenían todo listo. La habitación, la ropa, los muebles. Sebastián había pintado el cuarto de color amarillo suave y Valeria había diseñado murales en las paredes con animales del bosque. La relación con la familia de Sebastián era buena. Sus padres la habían recibido con cariño desde el principio. Nunca preguntaron sobre su pasado, nunca la juzgaron, solo la trataron como parte de la familia. Su suegra ya había tejido 3 cobijas para el bebé y su suegro bromeaba diciendo que iba a enseñarle a jugar fútbol sin importar si era niño o niña. Valeria nunca pensó que tendría una familia así, cálida, presente, real. Canelo ya tenía 11 años. El veterinario había dicho que para un perro de su tamaño estaba en buena forma, pero que debían prepararse. Los perros no viven para siempre. Valeria no quería pensar en eso. Canelo había estado con ella en sus peores momentos. Había dormido con ella en la calle. Había sido su única compañía cuando creía que el mundo la había olvidado. No podía imaginarse un día sin él, pero sabía que ese día llegaría, y cuando llegara, lo despediría con amor y gratitud por cada momento que le dio. El estudio de diseño le daba suficiente dinero para vivir cómodamente. Ya no dependía de Sebastián económicamente, aunque él siempre insistía en pagar todo. Habían llegado a un acuerdo. Dividían los gastos de la casa, pero cada uno manejaba su propio dinero. Valeria había abierto una cuenta de ahorros para el bebé donde depositaba una parte de sus ganancias cada mes. Quería que su hijo tuviera lo que ella nunca tuvo: seguridad, estabilidad, un futuro sin miedo. Sebastián había cambiado mucho en estos 5 años. Ya no era el hombre cerrado y distante que fue después de perder a su hermana. Ahora sonreía más, hablaba más, vivía más. Valeria sabía que ella había sido parte de esa transformación, pero también sabía que Sebastián había hecho el trabajo interno necesario para sanar. Había ido a terapia durante 2 años. Había aprendido a perdonarse por no haber podido salvar a su hermana. Había aprendido que amar a alguien nuevo no significaba olvidar a quien se fue. En 2 semanas sería el cumpleaños de Valeria. Cumpliría 30 años. 30 años. A veces no podía creer que había sobrevivido todo lo que sobrevivió. Recordaba aquella noche en la calle, abrazada a Canelo, sintiendo que su vida había terminado, y ahora estaba aquí, casada, con un bebé en camino, con un negocio propio, con una familia, con amor, con futuro. Sebastián le había preguntado qué quería de regalo. Ella le había dicho la verdad: ya tengo todo lo que necesito. Y era verdad, no necesitaba cosas materiales, necesitaba exactamente lo que tenía en ese momento. La noche anterior, mientras cenaban, Sebastián le había hecho una pregunta: ¿alguna vez te arrepientes de cómo nos conocimos? Valeria lo había mirado confundida. ¿Arrepentirme? Sebastián había continuado: digo, fue en el peor momento de tu vida, en la calle, sin nada. ¿Alguna vez deseas que nos hubiéramos conocido de otra forma? Valeria había tomado su mano sobre la mesa y le había respondido con total honestidad: si nos hubiéramos conocido de otra forma, yo no sería quien soy ahora. Y tú tampoco. Nos salvamos mutuamente, Sebastián, y no cambiaría eso por nada. Ahora, mientras Valeria ponía su mano sobre su vientre de 7 meses, sintió una patada. Sonrió. Su bebé se movía. Su bebé estaba vivo. Su bebé existía. En 2 meses conocería a ese pequeño ser que ya amaba con todo su corazón. Sebastián entraría corriendo al hospital. Canelo los esperaría en casa. Y comenzaría un nuevo capítulo. Un capítulo que nunca pensó que tendría. Un capítulo que era suyo, completamente suyo, y de nadie más.